En los cerros polvorientos de Guadalajara, donde el sol pinta de oro las casas de adobe y los mariachis llenan las noches de melancolía, vivía Esperanza Morales, una mujer de 32 años, cuya belleza había florecido tarde, pero con una intensidad que encendía miradas por toda la colonia. Su marido, don Ricardo Vázquez, era un hombre próspero, dueño de 3 carnicerías en el mercado San Juan de Dios. Pero su corazón se había vuelto tan frío como la carne que vendía cada madrugada. La casa de los Vázquez tenía el jardín más hermoso de toda la calle Madero. Y no era casualidad. Joaquín Herrera, el jardinero que llegaba cada martes y viernes al amanecer, tenía unas manos que hacían florecer hasta las piedras más secas y unos ojos verdes que guardaban secretos más profundos que los pozos de tequila. Joaquín había llegado a la ciudad huyendo de su pasado en un rancho de Michoacán, donde domaba caballos salvajes con una paciencia que lindaba con la magia. Sus músculos marcados por años de trabajo duro se movían con la gracia de quien conoce la fuerza de la naturaleza. Y cuando hablaba, su voz tenía el timbre ronco de los hombres que han visto demasiado mundo. La primera vez que Esperanza lo vio trabajando entre sus rosas, sintió algo que no había experimentado en los 8 años de matrimonio con Ricardo. Era como si una corriente eléctrica hubiera atravesado su pecho, despertando partes de su alma que creía muertas para siempre. «Buenos días, señora», le había dicho Joaquín quitándose el sombrero de palma. Y esas 2 palabras resonaron en su corazón como campanas de catedral. Esperanza apenas pudo responder, fingiendo estar ocupada con los trastes del desayuno, mientras lo observaba por la ventana de la cocina. Los martes y viernes se convirtieron en los días más esperados de la semana para Esperanza. Inventaba excusas para salir al jardín, revisar la ropa tendida, regar las macetas del corredor. Cualquier pretexto para estar cerca de ese hombre que movía la tierra con manos de artista. Joaquín, por su parte, había notado desde el primer día cómo la señora de la casa lo miraba. Había en sus ojos una tristeza tan profunda que le recordaba a los caballos maltratados que había domado en su juventud, esos que necesitaban amor más que rienda. Una mañana de octubre, cuando el aire fresco anunciaba la llegada del otoño, Esperanza se acercó con un vaso de agua de Jamaica. «Hace mucho calor», murmuró. Y cuando Joaquín tomó el vaso, sus dedos se rozaron en un contacto que duró apenas un segundo, pero que cambió sus vidas para siempre. «Gracias, señora Esperanza», respondió él, y fue la primera vez que pronunció su nombre. Sonaba diferente en sus labios, como una oración susurrada en el momento más sagrado de la misa. Las conversaciones comenzaron tímidas, sobre las plantas y el clima, pero pronto derivaron hacia confidencias más profundas. Esperanza le contó sobre su matrimonio sin amor, sobre las noches solitarias, mientras Ricardo jugaba cartas en la cantina El Parián, sobre los hijos que nunca llegaron y que habían dejado un vacío en su vientre y en su corazón. Joaquín le habló de los caballos que domaba con paciencia infinita, de cómo cada animal salvaje tenía una historia de dolor que solo el amor podía sanar. «Los caballos y las mujeres heridas se parecen», le dijo una tarde mientras podaba los geranios. «Necesitan tiempo y cariño para volver a confiar». La primera vez que se besaron fue un jueves lluvioso de noviembre, cuando Joaquín llegó empapado y Esperanza lo invitó a secarse en la cocina. El beso surgió natural como el agua que brotaba de los manantiales de Chapala, y supo a promesas que ninguno de los dos se atrevía a pronunciar. Las semanas siguientes fueron un torbellino de encuentros furtivos y caricias robadas. Se amaban entre los rosales cuando Ricardo estaba en el mercado, sus cuerpos encontrándose con una desesperación que nacía de años de soledad. Joaquín era tierno como nunca había conocido Esperanza. Sus manos callosas acariciaban su piel como si fuera porcelana de Talavera. Él le susurraba al oído historias de caballos libres corriendo por las montañas, y ella se sentía como esos animales salvajes, redescubriendo una libertad que había olvidado que existía. Pero los secretos en los pueblos pequeños duran poco,
y las lenguas venenosas de las comadres del barrio comenzaron a tejer rumores. Doña Carmen, la vecina de al lado, había notado que el jardinero se quedaba más tiempo del necesario los días que don Ricardo no estaba. Una tarde de diciembre, mientras Esperanza y Joaquín se despedían con un beso apasionado junto a la bugambilia del fondo del jardín, no se dieron cuenta de que los ojos de doña Carmen los observaban desde su azotea. Esa noche, el chisme corrió por toda la colonia como pólvora encendida. Ricardo se enteró por boca de su compadre Esteban, quien llegó a la carnicería con la noticia como quien lleva un regalo envenenado. «Compadre, me duele decírtelo, pero tu mujer te está poniendo los cuernos con el jardinero», le soltó sin anestesia. La sangre de Ricardo se volvió hielo y fuego al mismo tiempo. Y esa noche llegó a casa con los ojos inyectados de rabia y tequila. Esperanza supo inmediatamente que su secreto había sido descubierto cuando vio la mirada de su marido, fría como el acero de los cuchillos de su negocio. «¿Es cierto lo que me dicen de ti y ese pinche jardinero?», le gritó Ricardo, y su voz resonó por toda la casa como un trueno. Esperanza no pudo mentir. El amor que sentía por Joaquín era tan grande que había llenado todos los espacios vacíos de su alma. «Sí, es cierto», respondió con una dignidad que la sorprendió a ella misma. «Lo amo, Ricardo. Lo amo como nunca te he amado a ti, como nunca pensé que podía amar a alguien». La bofetada llegó rápida y certera, dejando la marca de los 5 dedos de Ricardo en la mejilla de Esperanza. Pero ella no lloró. Había encontrado en el amor de Joaquín una fortaleza que no sabía que poseía. Ricardo amenazó con matar al jardinero, con quemarlo vivo como se hacía con los traidores en los tiempos de la Revolución. Esperanza sabía que su marido era capaz de cumplir sus amenazas. Había crecido entre la violencia del mercado y tenía contactos que no hacían preguntas. Esa misma noche, Esperanza escapó de su casa y corrió hasta el cuarto de azotea donde vivía Joaquín, en la colonia Analco. Lo encontró reparando una silla de montar y cuando le contó lo que había pasado, vio en sus ojos el mismo miedo que había visto en los caballos acorralados. «Tenemos que irnos», le dijo Joaquín. Y en esas 4 palabras cabía toda una vida nueva. «Mi hermano tiene un rancho en Sonora. Allá podremos empezar de nuevo, lejos de toda esta pinche gente». Pero Esperanza sabía que huir no era tan fácil. Ricardo tenía orgullo de macho mexicano herido, y su venganza los perseguiría hasta el fin del mundo. «Él nos va a encontrar donde quiera que vayamos», murmuró. Pero Joaquín la tomó entre sus brazos con la misma delicadeza con que sostenía las riendas de un potro salvaje. «Entonces que nos encuentre», le susurró al oído. «Pero mientras tanto vamos a vivir. Vamos a amarnos como si cada día fuera el último». Y sellaron esa promesa con un beso que sabía a despedida y a eternidad al mismo tiempo. A la mañana siguiente, cuando el sol pintaba de rosa los cerros de Guadalajara, Esperanza y Joaquín subieron al autobús que los llevaría hacia el norte. Llevaban apenas una maleta cada uno y un amor tan grande que no cabía en todo el estado de Jalisco. Ricardo los buscó como un hombre poseído, moviendo cielo y tierra, pagando a pistoleros y detectives privados. Su orgullo herido se había convertido en una obsesión que lo consumía día y noche, perdiendo el negocio, la cordura y el respeto de toda la colonia. Pero Esperanza y Joaquín habían desaparecido como el agua en la arena del desierto. Algunos decían que los habían visto en un rancho de Sonora. Otros juraban que trabajaban en los campos de California, domando caballos para los gringos ricos. La verdad era que habían encontrado la paz en un pequeño pueblo de Chihuahua, donde nadie conocía su historia. Joaquín volvió a su oficio de domador, y Esperanza cultivaba el jardín más hermoso que había existido jamás en esas tierras áridas. Por las tardes, cuando el sol se ocultaba detrás de las montañas, se sentaban en el corredor de su casita de adobe, y Joaquín le contaba historias de caballos libres.
Esperanza había aprendido que el amor verdadero no se doma, se libera, se cuida, se protege como el tesoro más preciado. Ricardo nunca los encontró y murió años después en una cantina de Tlaquepaque, con el corazón envenenado por el rencor. Pero esa es otra historia, una que nadie se atreve a contar porque habla de cómo el odio mata más rápido que cualquier bala. Esperanza y Joaquín vivieron 30 años más en su refugio de Chihuahua, amándose con la intensidad de quienes saben que el amor verdadero es el más rebelde de todos los caballos salvajes. Y cuando la muerte llegó por ellos, llegó juntos, tomados de la mano, libres al fin como siempre habían soñado ser. Los habitantes del pueblo aún recuerdan la historia del jardinero, que domaba caballos salvajes, y la mujer que había renunciado a todo por amor. Dicen que en las noches de luna llena, sus espíritus cabalgan juntos por las montañas, eternos y libres como el viento del desierto, porque hay amores que trascienden la muerte, que se vuelven leyenda, que se susurran de generación en generación como las historias más hermosas y terribles. Y esta es una de esas historias, la que nadie se atrevía a contar hasta ahora, la del jardinero que sabía que los corazones heridos, como los caballos salvajes, solo necesitan amor para sanar y volar.